Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo hacer funciones en PostgreSQL. Las funciones tienen la misma característica de las funciones en otros lenguajes como Python o C. Es un conjunto de código que está agrupado bajo un nombre y que todo ese código pues hace alguna funcionalidad que puede ser reutilizada varias veces. Entonces aquí tengo la tabla empleado que ya hemos venido usando ya hace bastante tiempo, ahí están todos los campos. Y lo que voy a hacer es, primero, vamos a empezar en este vídeo con funciones que no reciben ni retornan parámetros. Así vamos a empezar, las funciones más simples. Entonces voy a crear una función, primero para que veas la sintaxis, que aumente el salario a todos los empleados. Así de simple, ¿no? Para que veas cómo es la sintaxis para crear estas funciones. Entonces, la sintaxis es así, create function, aquí viene el nombre de la función, y luego entre paréntesis los parámetros de la función, luego una palabra reservada, returns, con una S al final, acuérdate, y luego el tipo de retorno de la función, si la función retorna entero, un varchar, etcétera, ¿no? Y luego un as. Y el código ya viene, siempre el código tiene que estar delimitado por estos $, estos símbolos de $. Al final, también siempre es obligatorio especificar en qué lenguaje estás escribiendo. El lenguaje para nosotros es Programming Language, PL, Postgres, PG, SQL, así se llama. PL, PG, SQL. Entonces, todo esto que estás viendo aquí y esto que estoy resaltando, eso es fijo. Esa es la sintaxis para crear funciones, ¿no? Obviamente los puntos suspensivos los vamos a completar. Ok, entonces vamos a hacerlo. En este caso yo quiero una función que le aumente de salario a las personas, entonces el nombre que yo voy a usar, que es arbitrario, podría ser aumento de salario, ¿no? Adentro, ¿qué pongo? Los parámetros de entrada. En este caso, ya como te dije, en este vídeo voy a trabajar con funciones que no reciben parámetros, entonces dejo los paréntesis así, nomás vacío. Y retorno. ¿Qué va a retornar la función? ¿Va a retornar un entero, un flotante, un varchar? ¿Qué cosa? En este caso, voy a trabajar con funciones que no retornan nada. Cuando tu función no retorna nada, tienes que darle returns void. ¿Ok? Entonces, así sería. Ahora, dentro del código hay dos secciones. La sección de declaraciones y la sección del código en sí. ¿Cómo es esto? A diferencia de C, en C tú podías hacer algo así, ¿no? Declaras una variable, luego llamas una función, más abajo declaras otra variable. Eso se podía hacer en C. Ok, en este lenguaje PL, PG, SQL no se puede hacer. Cada vez, todas las variables que vayas a declarar, tienes que declararlas juntas. En una sección que se llama la sección de declaración. Y luego, abajo de la sección de declaración, ya escribes todo el código que hace referencia a las variables. Así es como se hace en este lenguaje PG-SQL, ¿no? Entonces, cuando declaras variables, tienen que ir dentro de la cláusula declare y el código que supuestamente manipula esas variables va dentro de un bloque begin-end. Así es, ¿no? Así más o menos para ya entrar en más detalle. Dentro de esos puntos suspensivos de declare van todas las variables que vas a usar y dentro de esos puntos suspensivos, dentro del bloque begin-end, va el código en sí. Eso sería algo completo, ¿no? Pero para esto que yo te estoy diciendo, para aumentarle el salario a todos los empleados, no necesito declarar ninguna variable. Entonces esa sección declare, o la sección de declaración, simplemente la dejo vacía. Lo único que necesito es escribir código. ¿Qué código yo escribiría para aumentarle el salario, digamos, en $15 a todos los empleados que están allí? Ahí estás viendo que todos los salarios terminan en 00, ¿no? Si yo quisiera aumentarle en $15, bueno, simplemente el comando es fácil, ¿no? Sería update empleado, set salario igual salario más 15, ¿no? El salario, actualízalo, salario vigente más 15 para todos los empleados, sin where. Así sería. Entonces, todo este código que estás viendo crea una función que le aumenta en $15 el salario de cada empleado, ¿no? Si yo ejecuto esto, la función ya ha sido creada, pero eso no significa que ya se le ha aumentado el salario a los empleados. Si yo veo el salario de los empleados, sigue acabando en 00, todavía no se le ha aumentado. Recién he creado la función y cada vez que yo invoque la función se le va a aumentar $15 al salario del empleado, cuando yo la invoque. Ahora, ¿cómo invoco una función? Ahorita recién está definida. Para invocarla y por lo tanto para que se ejecute el código, lo que tengo que hacer es pues llamarla con sus parámetros. En este caso no recibe parámetros, parámetros vacíos. ¿Cómo la llamas? Si fuese un procedimiento sería con call, ¿no? Así como hay funciones, hay procedimientos también. Los procedimientos no retornan nada.
pero yo estoy trabajando con funciones porque me parece que es más genérico. ¿Ok? Entonces, en el caso de funciones, no usas call para invocar una función, lo que utilizas es select. Así. Como si estuvieses haciendo select a una tabla, así. Select, el nombre de la función y los parámetros. Ahí yo voy a invocar recién a la función aumento sal. Si yo ejecuto esto, el select me retorna algo, pero no veo nada, ¿no? Pareciera que no me ha retornado nada. No, de hecho no ha retornado nada, pero la función ha hecho algo. No ha retornado datos, pero sí ha hecho algo. Si yo me voy a la tabla de empleados, ahí me doy cuenta inmediatamente de que los salarios han sido aumentados en 15, ¿no? Primero todos terminaban en 00, ahora terminan en 15. Entonces se ha ejecutado la función, ¿no? Y si yo la ejecuto de nuevo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que se le va a aumentar 15 más, ¿no? Entonces la puedes ejecutar cuantas veces sea la función y siempre, en este caso, siempre va a aumentar $15 a los empleados. Bien, eso para empezar. Entonces, así sería como se declara una función. Voy a devolver los salarios a su valor original, ¿no? Le voy a restar 30 para que vuelvan a su valor original. Ok, y ahora voy a hacer una segunda función un poco más compleja, donde entren bucles y condicionales. Porque de hecho cuando uno hace funciones es para meter código, no necesariamente para meter algo tan simple como una sentencia de manipulación de datos, como un update. Entonces voy a hacer una segunda función, también de aumento de salario, solo que ahora va a ser un poco más compleja, ¿no? A los empleados que tengan ciertas características, digamos que son mujeres, le voy a aumentar una cantidad, a los que son hombres, digamos, le voy a aumentar otra cantidad. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Bueno, voy a actualizar esta función, ¿no? Voy a cambiarle el código. Entonces, voy a empezar eliminando la función que ya tengo. ¿Cómo eliminas una función? Si create function, crea, drop function, elimina, ¿no? Ya me eliminé la función. La he eliminado para volver a crearla con un código actualizado. Esa es una manera de hacerlo. Ok, entonces ahora voy a volver a crear la función, pero ahora lo voy a hacer de otra manera. Ahora el código voy a meter bucles y condicionales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a recorrer registro por registro todos los empleados. Es decir, este CL asterisco from empleado, todo esto lo voy a recorrer registro por registro. Todo ese resultado registro por registro, dentro de un for. Eso se puede hacer en este lenguaje PI SQL, ¿no? ¿Cómo se haría? Entonces hago un for. Para cada elemento dentro de este select, se puede hacer así. Para cada elemento dentro de este select, haz un loop. Y ese for, ese bucle, termina con la sentencia in loop. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer dentro de este bucle que estoy seleccionando? Dentro de ese bucle, lo que vas a hacer es te vas a pasear por todo este conjunto de resultados que estás viendo atrás, por todos estos 8 registros. En la primera iteración de este bucle vas a estar la variable e, esta variable que ves acá, for e, pudo ser cualquier otro nombre, yo le he puesto e. Esta variable e en la primera iteración va a tener como valor toda esta fila. En la segunda iteración va a tener como valor la segunda fila, en la tercera iteración la tercera fila y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que va a hacer ese bucle for que estoy definiendo ahí. Esta variable e va a tomar cada uno de los registros resultantes del query select asterisco from empleado. Entonces, ¿qué hago con ese e? Lo que haces con ese e, que es un registro, podrías hacer algo así, ¿no? Un if. Si e es todo un registro con varios campos. Digamos, yo quiero sacar el campo sexo. Entonces, punto sexo. Si el sexo del empleado es femenino, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos que voy a aumentar su salario, el salario de esa chica, ¿no? Update, empleado, set, salario, digamos que le voy a aumentar a las mujeres 30 y a los hombres 15, ¿ok? Para compensar la brecha. Set igual salario más 30 a las chicas, ¿ok? Pero si lo hago así nada más, ahí va a estar mal, ¿no? Si lo hago así nada más, eso le va a aumentar 30 a todos. Yo quiero, ¿a quién? A una chica particular. ¿A qué chica particular? A aquella cuyo código es .code. Entonces aquí tendría que todavía añadir, ¿no? Where código igual .code, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con este where? Estoy añadiendo 30 al registro vigente. Obviamente, después de haber pasado esta condicional, si esta condicional fue verdadera, se sobreentiende que ese registro vigente es una chica, ¿no? Entonces, con eso yo le estoy aumentando $30 a cada chica.
Y si no es así, en if. Si no es así, entonces sería un chico, ¿no? Si no es una chica, tendría que ser un chico. Y en el caso de los chicos, le voy a aumentar simplemente 15, ¿no? Ahí está, ¿no? Simplemente para que veas cómo se utiliza el for, siempre terminando con un en loop, y cómo se utiliza el if, que termina siempre con un en if. Entonces ahí date cuenta cómo es que se manipula, cómo es que un select puede ser iterado dentro de un bucle, ¿no? Interesante. Pero aquí falta algo todavía, falta algo. Esta E, ¿qué cosa es esta E? Esta E es una variable, entonces tengo que declararla, es una variable local. Tengo que declararla. ¿Dónde? Acá en la sección de declaraciones. Allí. ¿Cómo la declaro? Bueno, en este caso, ¿de qué tipo es E? E no es un entero, no es un flotante, no es un varchar. En este caso, E es de tipo registro, ¿no? Cuando E es el resultado de un query, es de tipo record. Ese es un tipo que existe, record. ¿Ok? Pudo haber sido también varchar, integer, etcétera, ¿no? Pero record es un tipo, ¿no? Es un tipo que captura todo un conjunto de registros heterogéneos de un cell, el resultado de un query, ¿no? De un query que podría ser de una sola tabla o de varias tablas con inner join, etcétera, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos esto. Entonces ahora agarro, selecciono, ejecuto y ya he creado una función. He creado una función. Obviamente ahorita el sueldo de los empleados está igual, no ha pasado nada, pero a la hora que yo ejecute la función, es decir, a la hora que yo invoque a ese aumento sal, que lo hago con este select aumento sal, como ya te dije, ejecuto y si ahora vemos los empleados, ahora sí ya se ha aumentado el salario, ¿no? Y el salario de las chicas se ha aumentado más, ¿no? Ahí como ves, el salario de las chicas ha aumentado en 30, el de los chicos ha aumentado solamente en 15, ¿no? John, Franz solamente les ha aumentado en 15 su salario. Ahora, finalmente, ¿no? Obviamente acá tú dirás, pero esta función es bien sencilla, porque yo lo pude haber hecho lo mismo con 2 updates nada más, ¿no? Y en realidad sí, ¿no? Es una función sencilla que también tienes que darte cuenta que es sencilla por el ejemplo, ¿no? Pero aquí las condiciones pudieron haber sido más complicadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros campos hay? Departamento, ¿no? Departamento, aquí por ejemplo, ¿no? Donde el departamento, por ejemplo, las que son mujeres y de departamento de recursos humanos ganan tanto a otro. No puede ser condiciones complejas y de acuerdo a esas condiciones complejas tú actualizas de una manera o de otra, ¿no? Entonces de eso deberías darte cuenta, ¿no? Por ejemplo, es sencillo, pero en realidad estas condiciones pudieron ser más complejas. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Si yo le aumento esta condición y quiero actualizar esta función, otra cosa más para decirte, ¿no? ¿Cómo es lo que debería ser, ¿no? Como estoy actualizando el código solamente, una forma es borrar la función con drop function y volverla a crear. Yo creo que eso es práctico. Otra manera es ponerle en vez de create or replace. Así, ¿no? Ese create or replace se puede usar para reemplazar una función cuando solamente le has cambiado el código, ¿no? Si hubieses cambiado los tipos de parámetros, eso, ahí sí ya tendrías que borrar y volver a crear. Ahora bien, ¿cómo te das cuenta de que tienes una función? A lo mejor tú ahorita apagas tu máquina, mañana la prendes y ya te olvidaste de cómo se llama tu función. Bueno, para eso lo que tienes que hacer es, las funciones se quedan grabadas acá, ¿no? Dentro de esquema, dentro de funciones, entras y ahí vas a ver la función que tienes, que es aumento de salario. Y ahí ya dándole clic derecho puedes ver inclusive el código. Bien, entonces ahí dejamos este vídeo.